Ahí está. Debería estar Bien. grabando. ¿Les aparece? Sí, ahí se graba. Bien, Sí, perfecto. genial. Bueno, la clase de hoy es, el tema que nos toca es esquizofrenia. La realidad es que creo que es como un tema nodal de esta materia, es como un tema muy nuclear de esta materia, por dos o tres razones. Lo primero, porque hablamos de que esta materia íbamos a ver sobre todo los trastornos mentales más severos y que íbamos a ir de la normalidad a la severidad. Probablemente la esquizofrenia es el trastorno mental más severo. La verdad que si podemos diagnosticar bien esquizofrenia, de alguna manera los otros trastornos mentales se van ordenando. Eh, para mí es nodal porque también es en lo que me especializo. O sea, la enorme mayoría de mis pacientes tienen esquizofrenia y yo trabajo con ellos y con su familia. Entonces, bueno, coinciden las dos cosas, ¿no? Que es un tema importante para la materia, pero que también yo me especializo en esto. De hecho, con Keila el año pasado, que ella estaba cursando la pasantía, tuvimos entrevistas con personas con esquizofrenia. Tuvimos algunas sesiones. No me acuerdo si 2 o 3, ¿no? ¿Viste con esquizofrenia, Kay? Bueno, creo que fue así. Se le desconectó. Ah, ¿se le desconectó? Sí, Vamos. yo no la veo. Ah, no, tenían muteado el micrófono. Sí, que fueron dos Ok. personas Sí, y con sí, uno, 2 ¿te o acordás que 3. fue la consulta psiquiátrica? Pero puede ser Sí, tres, que no me estoy acordando sí, de... me parece, sí, me parece. No, No, fue no, otra, una fueron 2 y entrevista, otro, una claro, que evaluación. tiene, y una evaluación que hoy ya sabemos que tiene trastorno borderline. Ah, sí, mira. Sí, Ok. interesante, ¿eh? No Sí, parecía. no, mira, No, a mí me sorprendió también. mira qué Bien, bárbaro. em, ¿Eso lo viste en la em, evaluación? Perdón. claro, Ok, claro, después lo vimos en la evaluación. ok, perfecto. Con lo cual, bueno, la verdad es que para mí es un tema, insisto, muy importante para ver esta materia, pero lo otro que también sucede es que hay que intento todo el tiempo como hacer una conciliación entre lo que los libros dicen de las personas con esquizofrenia y lo que realmente a las personas con esquizofrenia le pasa. Porque en realidad le pasa exactamente lo que dicen los libros, pero quizás no lo cuentan. Entonces desde afuera uno ve otro cuadro. Sin embargo, si uno empieza como a escarbar y a empezar a entender en profundidad, ve todo lo que los libros dicen. Pero bueno, es una enfermedad bastante severa, probablemente la enfermedad más severa dentro de la psicopatología. Si querés que pasamos a la siguiente filmina. Ujú. Bien. Em, yo dividí, esto nos va a llevar 2 clases en total. Yo dividí todo el tema de esquizofrenia en varias, en 3 o 4 unidades. La primera es como nociones generales. Después vamos a hablar de específicamente síntomas, curso, ¿sí? O sea, cómo son los síntomas y cómo cursa específicamente. Vamos a hablar de diagnóstico, los tipos de diagnóstico que existe, que es a través de sus síntomas, el pronóstico, o sea, cómo van a ser estas personas o qué se espera de ellas en el futuro, los tratamientos que hay disponibles y la última unidad, que sería en realidad el principio de la vida de las personas con esquizofrenia, es la detección temprana. ¿Cómo hacer para detectar, o qué se sabe hoy, mejor dicho, en la ciencia, para detectar la enfermedad antes de que se manifieste? Para empezar a hablar las primeras palabras, les pido que si tienen preguntas o algo me vayan interrumpiendo. Lo primero que me parece importante hablar es que hoy se la considera una enfermedad del neurodesarrollo. Y arranqué con esto porque, a ver, durante muchos años, digo, el primero que describe la esquizofrenia como tal, en realidad le puso el nombre de demencia precoz,
fue Emil Krepelin, un psiquiatra ruso en el 1800. Krepelin, lo que él decía es que veía síntomas similares a las demencias, a lo que hoy hablaríamos de Alzheimer, pero en personas adolescentes. Entonces le pone el término de demencia precoz. La realidad es que, sobre todo la esquizofrenia, es una enfermedad que, que es muy paradigmática. Toda la ciencia de la salud mental se vino a preguntar el origen, cuál es se llama etiopatogenia, el término que describe el origen de una enfermedad. Etio por origen y patogenia por enfermedad. Todas las teorías psicológicas hicieron alguna explicación de, de cuál es el origen de la esquizofrenia. Todas, digo, desde el psicoanálisis, la sistémica, la Gestalt, todas tienen una explicación. Y todas tienen un punto correcto, sin duda, digo, algo correcto tienen todas, y un punto incorrecto que es buscar una sola causa. Digo, no me voy a detener ahora a hablar de cada una de las teorías psicológicas, pese a que me resulta muy interesante empezar a ver cómo se van dando esos puentes, pero no lo vamos a ver en esta materia. Pero empezar a decir que es una enfermedad del neurodesarrollo es empezar a entender a la esquizofrenia como la entendemos hoy en el siglo XXI, que tiene que ver con la evolución del sistema nervioso central en una persona en particular. Entonces, no es que esté mal las teorías psicológicas que explican el origen, pero esto nos posiciona en un lugar distinto, entendiendo que no deja de ser una enfermedad que se va dando químicamente y que tiene que ver con la evolución del sistema nervioso central de las personas. Y como enfermedad del neurodesarrollo participan factores genéticos, factores ambientales o perinatales, esto quiere decir embarazo y parto, y factores psicosociales, factores desencadenantes de la realidad actual. Es interesante, hace 10 años, una cosa así, tuve una conferencia con Salmo Raskin, que es un neurobiólogo brasilero que se encargó del proyecto de genoma humano para el tema del Cono Sur, y él decía que la transmisibilidad genética específica de la esquizofrenia, el proyecto Genoma Humano, que fue un proyecto del 2000 al 2005 sobre todo, lo considera casi un fracaso, porque hay tantos genes que participan que no es posible identificar un único gen. No es que hay un gen que transmite la esquizofrenia, son muchos los genes. Entonces, ahora vamos a ir viendo exactamente qué tienen que ver los factores genéticos, cuáles ambientales y cuáles psicosociales, pero es importante que ustedes entiendan que son muchos los genes que transmiten esquizofrenia y que actúan juntos en el desarrollo de este sistema nervioso central. Yo no me acuerdo si fue con ustedes, pero en psicopatología siempre pensamos que el origen de cualquier enfermedad es pluricausal. ¿Qué quiere decir pluricausal? Que tiene una causa genética, en este caso, una causa ambiental y una causa psicosocial. Es el límite de nuestra ciencia psicológica, si se quiere, la pluricausalidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos causas únicas. Digo, hay muy pocos trastornos mentales que vamos a poder decir, no, pasa por esto. No sé, se me ocurre el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático, que lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de trastornos de la ansiedad, invariablemente tiene que haber tenido un evento traumático de peligro para la vida, real o fantaseado, para esa persona o para un otro significativo. Entonces uno puede establecer como una línea, decir, ok, tuvo este evento traumático, no sé, cuando se destruyeron las Torres Gemelas, y desarrolló estrés postraumático de eso. ¿Sí? Pero todo el resto, prácticamente todo el resto, salvo, no sé, lo que llamamos duelo patológico, que son depresiones exógenas, no sé, salvo muy pocos casos, todo el resto es pluricausal, porque está dentro de lo inferencial de la mente de una persona. Y me parece importante decir esto porque en otras ciencias no es así. Por ejemplo, los ingenieros dicen que algo es pluricausal cuando no saben el origen. Porque en ingeniería
la mayoría de las cosas, el origen es cierto, ¿sí? Ya se sabe. Bueno, para nosotros es al revés. Para nosotros todo es pluricausal, sobre todo en esquizofrenia. ¿Hay alguien moviendo el micrófono que quiere hacer una pregunta? O interrúmpanme, porque yo no los veo. Así que si me quieren decir algo, pum, me interrumpen, no hay problema. Vamos a la siguiente, Kay, por favor. Bien, lo primero es lo que les decía, ¿no? Que es considerada como uno de los trastornos más graves y complejos en el ámbito de la psicopatología. Lo segundo, que me parece así dentro de las líneas generales, la esquizofrenia es una enfermedad crónica. Hoy es una enfermedad crónica. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el momento que se diagnostica una persona con esquizofrenia en adelante, al 2020, hoy consideramos que esa persona va a tener toda la vida la enfermedad. ¿Existen tratamientos? Sí. ¿Existen compensaciones? Sí. ¿Existen mejorías? Indiscutidamente. ¿Existe cura? No. Hoy, por eso hablo del 2020, no existe cura. Digo, hago hincapié en esto porque quizás, no sé, en 10 años, bueno, hay muchas investigaciones con neuromoduladores y nanorobots, bueno, investigaciones que están de los últimos 10 años, que quizás en 10 años ya está, te insertan un chip que regula una cuestión química del cerebro específica que tiene que ver con la dopamina y ya está, no hay más esquizofrenia. Fantástico. Hoy no existe, entonces hoy es considerado una enfermedad crónica. Por eso cuando dicen, no, tenía esquizofrenia y se curó, no. Si tenía esquizofrenia y se curó, o A, no tenía esquizofrenia, o B, no está curado y solamente está asintomático, pero va a volver a tener síntomas. Sobre esto vamos a volver. Perdón. Sí, claro. En el caso de los niños también es así, si se descubre a temprana edad. O sea, En también el caso de qué, perdón, te escuché muy bajito. en el caso de los niños, o sea, si se descubre a muy temprana edad, igualmente va a seguir siendo, o puede ser que se tape y después aparezca en la etapa adulta. Porque no sé dónde leí que de niños es muy común que aparezca, pero después que desaparezca, pero no sé si es real o no. Que es muy común que qué, perdón. Que aparezca algún síntoma de esquizofrenia a una temprana edad y que después desaparezca. Ajá, no. Lo que puede suceder en niños, ¿la esquizofrenia infantil existe? Sí, es rarísima. De hecho, es rarísima a punto de que no, perdón, pero vivo cerca de la Quinta de Olivos y cada vez que pasa el presidente por acá arriba lo escucho, lo cual es una alegría, pero por otro lado, bueno, tengo que cerrar la ventana si no se mete el ruido del helicóptero. La esquizofrenia infantil es muy rara, ¿sí? Porque dentro del espectro de la esquizofrenia es raro que un niño tenga esquizofrenia. Ahora vamos a ver un poco las edades y no es frecuente. La esquizofrenia engloba distintos síntomas psicóticos. La realidad es que pueden aparecer en niños síntomas psicóticos, pero tampoco es frecuente. Pero vamos a tener que poder diferenciar lo que es síntomas psicóticos de esquizofrenia en general. Porque la esquizofrenia engloba ciertos síntomas psicóticos, pero no todos los síntomas psicóticos son esquizofrenia. A ver si soy claro con esto. O sea, la mayoría, ni siquiera todos, pero la mayoría de las personas con esquizofrenia tienen síntomas psicóticos, sí. ¿Todos los síntomas psicóticos son esquizofrenia? No, porque de hecho lo vimos en la clase de estructura. Digo, un neurótico puede tener síntomas psicóticos habiendo consumido sustancias y no es esquizofrenia. Vuelve, remite cuando la sustancia termina. Una estructura borderline, ¿se acuerda que lo habíamos hablado también? Digo, puede tener síntomas psicóticos, remiten después y no es esquizofrenia. Entonces, no es frecuente la esquizofrenia infantil y tampoco son tan frecuentes los síntomas psicóticos en la infancia, excepto en ciertos trastornos neurológicos. Digo, hay ciertos TGD que tienen síntomas psicóticos, digo, parte del espectro autista tiene síntomas psicóticos, pero no es esquizofrenia, y tampoco se cura. Sí, hay varios trastornos neurobiológicos que suceden en la infancia que pueden tener síntomas psicóticos, pero que no son esquizofrenia. ¿Tá?
¿Sigo avanzando? ¿Contesté, Clara? Sí. Sí, sí, genial. Muchas gracias. Bien. Decía que evoluciona de manera crónica, ¿sí? Esto quiere decir que hasta el día de hoy es para toda la vida, y comienza a ser visible durante la adolescencia y la adultez temprana. Nosotros vamos a hablar un poco de esto más adelante, pero para empezar a decir unas palabras, la mayoría de las personas con esquizofrenia tienen la manifestación de su enfermedad entre los 15 y los 25 años. Digo, más del 50% de las personas con esquizofrenia, la enfermedad se muestra a esa edad. Hay un porcentaje menor que sucede con menos de 15 años y un porcentaje menor también que sucede con más de 25. A uno se lo llama esquizofrenias tempranas y a los otros esquizofrenias tardías, porque realmente lo que es frecuente es que sucede entre los 15 y los 25. En el siguiente punto les puse que de acuerdo a las estadísticas, en realidad debería haber puesto de acuerdo a la epidemiología, le sucede a 1 de cada 100 personas a nivel mundial. Ustedes ya vieron el concepto de epidemiológico que tiene que ver con prevalencia y con incidencia, ¿no? ¿O sí? Cuéntenme. ¿No? No, ¿en qué materia tendríamos que, No, cómo no tengo ni ubicarlo? idea. ¿En psicología? No, no sé. No sé en qué materia hubieran visto conceptos epidemiológicos. ¿No tienen epidemiología? No, nada. Bien. No. Entonces les cuento yo. La prevalencia, que esto se usa para todas las enfermedades, es la cantidad de personas que tienen una enfermedad en relación al porcentaje de la población general. Eso es la prevalencia. Entonces es una medida porcentual. Por ejemplo, en este momento, digo, una buena medida de prevalencia que podríamos sacar es como una foto al día de hoy. Podríamos decir, bueno, si hay más de 1 millón de infectados de COVID en el mundo, pero el mundo tiene 7.000 millones de personas, la prevalencia hoy a nivel mundial de COVID al día de hoy sería el 0,002 o 3%. O sea, es una prevalencia baja a nivel total mundial. Si tuviéramos que sacarlo lo mismo a nivel local, o sea, a nivel de Argentina, la prevalencia hoy de COVID, diríamos, bueno, si hay, no sé cuántos hay, 3.500 infectados versus 46 millones de argentinos aproximadamente, también estamos en un 0,01, ¿sí? 0,02 a lo sumo, ¿sí? De toda la población general. Entonces, esa es una unidad de prevalencia, ¿sí? Cantidad de personas que tienen en un momento determinado una enfermedad. Incidencia es otro concepto epidemiológico que apunta a el aumento o la disminución de la cantidad de personas que tienen una enfermedad. Entonces, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de COVID, el problema con el COVID no es la prevalencia, es la incidencia, porque la incidencia es exponencial. Entonces, de repente vos, digo, Argentina es un caso completamente distinto, debido a las medidas que se tomaron, entre otras cosas, pero si analizás la incidencia de COVID en España o en Italia o en Estados Unidos, uno ve que duplicaban la cantidad de personas que tenían la enfermedad en 48 horas. Entonces, su incidencia es tan alta que lo vuelve peligrosísimo. La incidencia no es que lo vuelve peligroso, la incidencia es una unidad epidemiológica. Lo que lo vuelve peligroso es la tasa de letalidad que tiene el COVID. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, prevalencia es la cantidad de personas que tienen una enfermedad en un momento determinado, y incidencia es la cantidad de aumento o disminución de personas que están teniendo una enfermedad. No quiero decir contagio, porque las enfermedades de salud mental no se contagian. Entonces, no necesariamente es contagio. En COVID es fácil leerlo como contagio, por eso es más fácil. Es más amigable leer el concepto de incidencia. ¿Hasta acá vamos de acuerdo? ¿Fui claro? ¿Sí? Bien. La prevalencia, entonces, de esquizofrenia a nivel mundial es del 1% en promedio.
1% de la población mundial tiene esquizofrenia actualmente. Eh, eh, ¿Qué les parece? ¿Que es una prevalencia alta o baja? Si pueden desmutear rápidamente, decir alta o baja, con eso a mí me Alta. alcanza. Yo creo que bastante alta. Alta, Para dicen mí 2, también. 3 Sí, dicen para mí alta, también. alta, Muy. Sí, sí, alta. también pienso lo mismo. Excelente. ¿Conocen los que contestaron prácticamente todos altas? Perfecto. ¿Conocen a alguien con esquizofrenia? Yo sí conozco, que está en Uruguay, la hermana de una amiga. Y después tengo un amigo que el hermano es esquizofrénico, pero nunca lo conocí. Entonces, Ok, a la hermana de mi amiga sí. bien. ¿Alguien más? No. Paloma no. Clara no. Estoy Bianca pensando, Sí. No. pero no. no sé. Vanessa No, tampoco. no. No. Claro, es interesante, ¿no? Porque así como Romina nos dijo que, bueno, el hermano de un amigo que no conoció, pero que Es sabe que Uruguay, tuvo... chiquito. Sí, eso es lo más loco. Uruguay Claro, son 3 millones de personas. claro. Pero es interesante lo que estás diciendo, porque en un país chiquito, como vos decís, con corazón grande, pero chiquito, como es Uruguay, que son 3 millones de personas, ¿sí? Vos ya en tu cabeza rápidamente podés traer 2 personas que sabés que tienen esquizofrenia, las hayas conocido o no. Y en este país, que es un poco más grande en población, eh, todos entendemos que es altamente prevalente, así se llama, ¿no? Porque tiene una prevalencia alta del 1%, pero decimos no conocer a nadie. Y sobre eso también me quiero detener un segundo a hablar, porque en realidad, a ver, les pregunto al resto que no conocen a nadie o que no recuerdan conocer a nadie con esquizofrenia. ¿Conocen a alguien con diabetes? Sí. Sí, Clara, Sí. sí. Paloma, claramente. Ujú. Sí. todo el resto también, ¿no? Ujú. ¿Conocen a alguien con diabetes? ¿O tienen Sí. diabetes o conocen a alguien con diabetes, ¿no? Ujú. Bien, bien. Interesante porque la prevalencia de la diabetes es igual, es del 1%. Entonces, si conocemos a alguien con diabetes, no es que haya una correlación entre diabetes y esquizofrenia, no la hay. No. Quiero ser claro porque después se puede confundir, no la hay. Pero la prevalencia es muy similar. Yo creo Uno, que uno, puede uno por ser uno. porque como que están más ocultos, digamos, como que los Exacto. A eso encierran. quería llegar, Paloma. Exactamente eso quería llegar. No es casual Y es, que siento que, no sé, como más peligroso que una diabetes, entonces como que por eso se los mete en claro, un lugar en específico. a eso quería llegar, es interesante. Las dos cosas que dijiste me parecen recontra interesantes. Primero, es tan prevalente como la diabetes. ¿Qué quiere decir esto? Que todos conocemos a alguien con esquizofrenia, solamente que no se dice, se oculta. Digo, si vemos cómo está pensada la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene en la zona sur, armado desde el 1800, cárceles, que estaba la cárcel de Caseros, que ya no existe más, y los hospitales psiquiátricos. Hospitales infectológicos, como el Muniz, porque se aislaba a la gente con patología infectológica, bastante similar a lo que hacemos hoy, de alguna manera, hospitales psiquiátricos y cárceles. Entonces, la realidad es que todos conocemos, pero no sabemos que conocemos por dos cosas. Primero, porque se los aislaba y se los sigue aislando. Este es el problema. Hoy, habiendo un montón de herramientas terapéuticas, se los sigue aislando a nivel social, en tanto nadie dice que tiene o que conoce a alguien o que tiene un familiar con esquizofrenia. Y yo creo que muy por detrás de esto está, que claramente es una cuestión estigmatizante de la esquizofrenia, y que creo que ustedes y nosotros como profesionales de la salud mental lo que tenemos que hacer es luchar contra este estigma. Lo que está muy por detrás es esto que también dijo Paloma, es ese temor a que sea más peligroso, más violento. Ahora, yo les vuelvo a repreguntar para que piensen lo que dijeron antes. Si ustedes me dijeron que es una enfermedad bastante frecuente, porque le pasa a una de cada 100 personas, y atrás de eso me dijeron que es una enfermedad peligrosa o más violenta,
Digo, todos deberíamos conocer a alguien que hubiera sido violentado por una persona con esquizofrenia. Y no es así. Digo, todos deberíamos conocer o haber sufrido alguna violencia por alguna persona con esquizofrenia. Digo, la tasa de psicopatías sexuales, ¿sí? Es mucho menor, y ustedes que son mujeres saben que hay todas o la gran mayoría han recibido alguna conducta abusiva sexual, y sin embargo la tasa de psicopatía es mucho menor. Entonces, es como para pensar si realmente la esquizofrenia es tan violenta como se cree socialmente, porque si lo fuera, todos deberíamos haber recibido agresiones de personas con esquizofrenia. Y no solo todos las deberíamos haber recibido, sino que la esquizofrenia para el Código Penal argentino es causa de inimputabilidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de conciencia de situación y de criterio de realidad? Y se acuerdan que hablábamos de la falta de criterio de realidad en la estructura psicótica, que incluye la esquizofrenia, con lo cual ni siquiera irían presos. Entonces, hay algo que no me cuadra en lo que estamos diciendo. Lo que no cuadra es que la esquizofrenia no es violenta. No hay personas, o sea, ¿hay personas con esquizofrenia que pueden volverse violentas? Sí, claramente lo hay. Pero no es una enfermedad intrínsecamente violenta. No es una enfermedad que produzca intrínsecamente daño a sí o a terceros. Porque si no, la prueba sería que todos ya hubiéramos sido violentados por alguien con esquizofrenia. ¿Me siguen hasta acá? ¿Fui claro? Profe, justo, Justo Paloma estaba, iba a justo decir, Paloma estaba viendo tu cámara, no podés estornudar así, te lo pido por favor. Al codo, ¿puede ser? Gracias. Sí. decir que vi ayer una muchacha que tiene esquizofrenia por YouTube, después lo paso, y que decía que ella no le gustaba ser considerada un giro en una trama de terror, y tampoco ver una persona abusiva, porque muchas de las personas que tienen esquizofrenia son abusados, no son las personas que abusan. Exactamente. Sin duda, sin duda. Y no es menor el ejemplo que pusiste, Romina, con respecto a Uruguay, porque quizás Uruguay, por distintas características, no porta el mismo estigma de la esquizofrenia como lo porta acá. Digo, Uruguay en No, muchas cosas es muy igualmente, parecido. esas personas están en la casa, no tienen una Claro, vida. Esas personas que yo, más que nada la que conocí, es como que estaba en la casa y no tenían trato social más que ir al hospital, vivía en la casa. está bien. Ya. Eso es otra discusión que lo podemos charlar. Pero yo de lo que estoy hablando no es de que esté en la casa o cómo es el curso de su vida, sino lo que estoy hablando es del estigma social que carga. Digo, no me parece casual que de 8 o 9 personas que somos en esta clase, prácticamente la única que conoce de un país que no es el nuestro. Entonces, quizás es para pensar, no lo sé. Los psiquiatras uruguayos que conozco me han caído muy bien, como me caen muy bien algunos psiquiatras argentinos también, digo, y hablan muy bien y muy respetuosamente, con lo cual conozco mucha población uruguaya, pero nunca me puse a pensar hasta ahora cómo opera el estigma con respecto a la esquizofrenia en Uruguay. Pero no sé si no es algo para pensar, porque, insisto, cada clase, yo doy esta materia, no sé, hace más de 10 años, y en cada clase siempre sucede lo mismo. Nadie conoce, o casi nadie conoce personas con esquizofrenia. Sin embargo, creo que es el primer mito que deberíamos derribar. Todos conocemos. El problema es que, lamentablemente, estamos inmersos en una situación donde hay un estigma social sobre esa enfermedad y la gente no dice ni que tiene, ni que tiene un familiar o que tiene un amigo o un conocido que tiene, pero existe. Digo, para poner un ejemplo más y avanzar todavía, si alguno de ustedes vive, no sé, en este aislamiento social, en el barrio de Belgrano, por ejemplo, en Buenos Aires, en Capital, Belgrano se calcula que tiene una densidad de población en algunas de sus manzanas de más de 7.000 habitantes por manzana. 7.000. 7.000
si el 1% tiene esquizofrenia, quiere decir que en esa manzana, solo en esa manzana, vive más de 70 personas con esquizofrenia. 70. Entonces no me pueden decir que de 70 personas que viven en esa manzana no conocen a ninguno. ¿Me siguen hasta acá? O sea, cuestión de que empecemos a entender que probablemente, digo, a nivel de salud mental es una enfermedad muy difícil, indiscutidamente. Pero les juro que a nivel de estigma social es una enfermedad más difícil aún. Entonces, para empezar a hablar de esquizofrenia, lo mejor que puedo empezar a hacer es hablarles de esto, de empezar a combatir este estigma social que la enfermedad tiene, ¿no? Hay como Em, distintos grados, ¿no? ¿O no? Sí, lo vamos a ver. Te prometo que vamos a ver de las gravedades. No, listo, Em, eso. em, pero sí estemos de acuerdo, como bien hablábamos, que es una enfermedad altamente frecuente. La Organización Mundial de la Salud, que hoy está en todos los medios por el tema del COVID nuevamente, la caracteriza como una distorsión del pensamiento y de las percepciones, las emociones, el lenguaje y la conciencia. Algo que me parece importante decir de la OMS, se lo considera a la esquizofrenia la enfermedad, bueno, ahora debe haber cambiado por el tema del COVID, pero la enfermedad que insume más gasto público, porque es una enfermedad a nivel mundial, porque es una enfermedad que tiene fármacos que son caros, que a veces las internaciones son prolongadas y que es muy, muy prevalente, insisto, le pasa a un montón de gente a nivel mundial. Algo que no les comenté y que me parece importante decir es que si quedó claro el concepto de prevalencia e incidencia, así como la prevalencia es estable en esquizofrenia, quiere decir que afecta al 1% de la población en todo el mundo, digo, vos sacás la cantidad de población que tiene esquizofrenia, digo, no es que estén necesariamente todos censados, por eso es importante establecer como parámetros estadísticos, por eso antes hablaba de estadística. Se calcula que en Argentina tiene el 1%, en Uruguay también, en Brasil lo mismo, pero en África, en cualquier país de África lo mismo, en cualquier país de Europa lo mismo, de Asia lo mismo, de Oceanía lo mismo. O sea, la realidad que se calcula que en cada país hay un 1% de personas con esquizofrenia. Por eso la prevalencia es estable. Sin embargo, la incidencia, que recuerden es que haya más o menos casos, ¿sí? Que haya un aumento o una disminución, es nula. ¿Qué quiere decir esto? No hay momentos de la sociedad donde hay más incidencia, o sea, donde hay más casos de personas con esquizofrenia, o momentos donde hay menos. Es estable, siempre es el 1%. Y esto no pasa en la mayoría de los trastornos mentales. Digo, ansiedad. Digo, probablemente muchos de nosotros, muchos, no digo todos, pero probablemente la mayoría de nosotros no ha tenido nunca síntomas específicos de ansiedad patológica diagnosticada por manuales. Algunos de ustedes probablemente sí, quizás la mayoría no. Ahora, si en este momento tomáramos test que miden escalas de ansiedad, probablemente los que nunca tuvimos puntuaríamos alto. Y lo más probable es que de acá a 2 meses también puntuemos alto en depresión, mucho de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que la depresión o la ansiedad, que son otros trastornos mentales que nada tienen que ver con la esquizofrenia, tienen una incidencia variable. Hay cosas de la sociedad que hacen que haya más gente con depresión y ansiedad o menos gente con depresión y ansiedad. Eso con esquizofrenia no sucede. Con esquizofrenia no hay nada en la sociedad que haga que de repente haya más gente con esquizofrenia o de repente haya menos gente con esquizofrenia. Por eso se considera una enfermedad con prevalencia estable y sin incidencia variable, ¿sí? Pasamos a la siguiente filmina, Kate, por favor. Bien. Ahora, qué chiquito que se ve en el celular este PowerPoint. Voy a hacer esfuerzo de mi vista hasta donde pueda. Ahora... Si quieres avísame y te digo el dato, digamos, lo que diga ahí puntual si necesitas. No, voy a intentar, creo que tengo una lupa acá en el escritorio. Sí, de verdad creo que tengo, pero bueno. Voy a agrandar, ¿no? Yo lo
¿Desde el celu se puede? Ah, sí, qué genialidad, gracias. Oh, me salvaste la vida, me salvaste la vida. Em, ahora vamos a hablar de 3 cosas. Yo les dije que la esquizofrenia tiene 3 orígenes, ¿sí? Un origen genético, un origen ambiental y un origen psicosocial. Lo primero de lo que vamos a hablar ahora es del origen genético. Por eso me interesa saber si tienen hasta acá alguna duda, porque pasamos como, avanzo con un poco más. ¿No? Sin dudas, ¿venimos bien? ¿Sí? Ustedes recuerden que yo no les veo las camaritas y estoy viendo el power, así que nada, si me tiran un sí o ahora... Estamos bien, sí, sí. Bien. Veo que Keila justo está desayunando porque moví la cámara, perdón, Kei, pero... pero el resto estamos bien. Bueno, bien, bien. Me Paloma, agarraste justo. Paloma, estás haciendo aislamiento, te veo sonándote los mocos, venimos bien. Tengo alergia al aire, perdón. No expongas, Nicolás. No, bueno, pero justo los veo. Bueno, justo ya es un montón los que veo. tengamos una cámara. Bien. No me pasa nada. No me Bien. pasa nada. Pasa, bien, sí. Me da miedo Mal moverme que el momento, profe mal vea. momento abril para los alérgicos, ¿no? Mal momento abril para la gente alérgica. Sí, ahora me tomo una pastilla en cualquier momento. La gran loratadina. Bien, vamos a avanzar entonces un poco más. Em, les dije que les iba a hablar de las 3 causas de la esquizofrenia: la causa genética, la causa perinatal y la causa psicosocial. Vamos a empezar a adentrarnos en el concepto genético, que es un concepto un poco áspero, pero también interesante para que lo pensemos, porque probablemente es una de las principales causas, ¿sí? Si no, la principal causa es la causa genética, pero tiene límites también. Hablamos de que la prevalencia de la esquizofrenia es del 1%, ¿no? Entonces, podríamos decir que cualquier persona en la sociedad tiene un riesgo de un 1% de tener esquizofrenia. Digo, así como decimos que el 1% es la prevalencia, podríamos decir que de 100 nacimientos, cada uno tiene el riesgo de ser el que va a tener esquizofrenia, ¿no? Porque es el 1%. Podríamos decir que de 100 nacimientos, uno de los 100 que nació va a tener esquizofrenia en el futuro. Con lo cual, estamos transformando la variable prevalente epidemiológica en riesgo posible, ¿sí? Se llama odds ratio, ¿sí? Estamos transformando ese 1% a que todos tenemos el riesgo del 1% de tener esquizofrenia. Ese riesgo va aumentando a medida que tenemos mayor índice de familiares de primer grado que tienen esquizofrenia. Por ejemplo, si vamos avanzando, tener un abuelo, ¿sí?, con esquizofrenia aumenta mi riesgo del 1% al 2%. ¿Qué quiere decir esto? Yo les cuento cómo se hizo esto. Este es un estudio de Gottman y Shields que se terminó en el año 2000. No mal recuerdo, agarró 15.000 casos de personas que tuvieron esquizofrenia y empezó a analizar, o sea, hizo el camino inverso, cuántos familiares, armó lo que se llama un genograma, de las personas tenían o tienen esquizofrenia. Y también hizo un cruce, es un estudio bastante complejo epidemiológico, entre familiares, o sea, familias biológicas y familias adoptantes. Y solo a él le interesó lo genético, con lo cual en los que eran chicos adoptados fue a buscar a sus familias biológicas, porque él, lo que él quería ver era no si aumentaba porque eran adoptados, sino si en su origen biológico los chicos adoptados también tenían personas con esquizofrenia. El estudio es complejo, pero el resultado es muy interesante porque tener un abuelo con esquizofrenia, podríamos decir, duplica, ¿sí?, duplica el riesgo, pero en realidad pasa del 1% al 2%. ¿Qué quiero decir con esto? Que la única diferencia en tener un abuelo con esquizofrenia o no tenerlo es un 1% más de riesgo. ¿Me siguen hasta acá?
Tener familiares de segundo grado, ¿sí? Quiere decir tíos o primos, aumenta el riesgo en un 4%. ¿Qué quiere decir? Que, ¿por qué aumenta el riesgo tíos? Porque en realidad comparten la genética con mis padres. No son mis padres, pero comparten la genética con mis padres, por lo menos con alguno de ellos, ¿no? Y aumenta el riesgo en un 4%. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un tío con esquizofrenia, efectivamente tengo más posibilidades yo como sobrino de tener esquizofrenia, pero no por mi tío, sino por la genética que habita mi tío, lo mismo que la genética que me habita a mí, ¿sí? Y el riesgo sigue aumentando. Si tengo padres con esquizofrenia, es del 6%. Tener hermanos con esquizofrenia aumenta al 9%. Tener hijos con esquizofrenia aumenta el riesgo de que uno tenga esquizofrenia porque para él es una muestra de que genéticamente tener un hijo con esquizofrenia está mostrando que en mis genes hay mucha transmisibilidad. De alguna manera, así como el 1% de la población tiene esquizofrenia, y así por eso les hablaba de que hay demasiados genes implicados en la transmisión genética de la esquizofrenia, pero también me gustaría dejarles esto. Realmente esquizofrenia es una enfermedad que no la tiene quien quiere, sino quien puede a nivel genético. El tema es que hay tantos genes implicados que probablemente todos tengamos algún gen, pero tener hijos con esquizofrenia demuestra, es la prueba empírica de que nuestros genes tienen alta carga de esquizofrenia en nuestra carga genética. ¿Me siguen hasta acá? Por eso aumenta el riesgo. Gemelos disigóticos saben que son los gemelos que no son iguales, ¿sí? Son los gemelos que en realidad le decimos mellizos en la sociedad en su conjunto. Son personas que en el momento gestacional se crearon a través de 2 óvulos y 2 espermatozoides distintos, pero en el mismo momento gestacional, ¿sí? Son hermanos, genéticamente solamente tienen la carga genética de 2 hermanos. Sin embargo, el riesgo de tener esquizofrenia, si un gemelo, o sea, de un mellizo, perdón, un gemelo disigótico, tiene esquizofrenia, es como del 16%. Y el límite del concepto genético es lo que se llama gemelos homocigóticos univitelinos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si los gemelos homocigóticos univitelinos son un único óvulo y un único espermatozoides, o sea, una única unión de gametas, que en la división celular, generalmente en la mórula, se divide en 2 y genera 2 seres humanos distintos. Esos 2 seres humanos distintos son gestacionalmente avanzan en el embarazo, en el mismo saco embrionario y a veces de la misma placenta también. Con lo cual, el periodo del embarazo es bastante parecido, o sea, el periodo del embarazo, quiero decir, el estrés que pudieron haber recibido durante el embarazo es bastante similar al estrés externo, ¿no? A eso me refiero. La carga genética es 100% idéntica, con lo cual la variable genética en los gemelos homocigóticos univitelinos está controlada de alguna manera, no es una variable. Digo, si yo tengo un gemelo homocigótico univitelino mío, no hay chances de que él tenga, no sé, que sea morocho y de rastas. Lamentablemente va a ser igual que yo, blanquito, pelado, digo, no le queda otra, porque genéticamente, por ejemplo, la alopecia es una enfermedad que se transmite genéticamente. La altura, el color de piel, el color de ojos, digo, un montón de variables que son genéticas. ¿Me siguen hasta acá? Y de hecho, en patologías genéticas, si ya nos vamos de la normalidad, entendiéndome a mí, que me estoy poniendo como ejemplo autorreferencial como normal, cosa que, bueno, es otra discusión. Pero si nos vamos a la patología genética, la realidad es que si una persona tiene síndrome de Down, que es una patología cromosómica, ¿sí? Tiene un tercer cromosoma
en el par 21 y tiene síndrome de Down, si un gemelo homocigótico tiene síndrome de Down, no hay ninguna, pero absoluta ninguna chance de que el otro no lo tenga. Ambos dos van a tener síndrome de Down, porque es una patología genética. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Fui claro? No obstante, no obstante, en esquizofrenia, los estudios demuestran que en el caso de que un gemelo homocigótico manifieste esquizofrenia en la adolescencia o la adultez, el riesgo de que el otro la manifieste es del 50%, 48%, no un poco menos que del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Claramente lo que está diciendo es que es una enfermedad con alta incidencia genética, es indiscutido, ¿sí? Digo, yo puedo ver cómo a medida que me acerco a familiares que tienen más genética similar a la mía, el riesgo de tener esquizofrenia aumenta. Quien tiene una genética exactamente igual a la mía, tiene mucho más riesgo que el que no la tiene. Exacto. Pero ¿hasta cuánto riesgo? Hasta el 50%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una enfermedad que incide en la genética, pero que no es la única variable. Porque si fuera la única variable, los gemelos homocigóticos tendrían el 100% de posibilidades de tener esquizofrenia si uno de los dos manifiesta la enfermedad. ¿Me entienden hasta acá? Entonces, el límite del concepto es cómo vamos desde el 1%, que es población general. Me interesa que sepan que padres o hermanos aumentan el riesgo, ¿sí? Entre un 6 y un 9, ¿sí? Y que el límite del concepto son los gemelos homocigóticos porque aumentan el riesgo hasta el 48%, no al 100%, porque no es una enfermedad 100% genética. ¿Está? ¿Vamos claros con esto? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Entonces, cuando vayamos hablando de los distintos orígenes, van a darse cuenta que realmente quizás son pocas cosas las que se pueden hacer. Digo, son muchas cosas las que se pueden hacer para evitar que una persona tiene esquizofrenia. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que son pocas cosas las que la persona que tiene esquizofrenia intervino para tener o no tener la enfermedad. Realmente muy pocas. ¿Por qué? Porque yo no elijo mis genes. Digo, no tengo manera yo de elegir mis genes. No, no. Mis padres tampoco los pudieron elegir. Digo, fue una selección natural y esto es lo que quedó. Digo, la realidad es esta. Nadie elige su genética. ¿Me siguen? Vamos a la siguiente, Kay, por favor. Bien. Yo les dije que había 3 orígenes de la esquizofrenia, que es lo que vamos a ver hoy. El origen genético, el origen perinatal o ambiental y el origen psicosocial. En el origen perinatal, ¿sí? Hay estudios que se han replicado muchas veces, de hecho, que han demostrado que ciertos factores en el embarazo, eso quiere decir cuando la persona se la está gestando, especialmente en el segundo trimestre de gestación y en el parto, aumentan el riesgo de padecer esquizofrenia. ¿Por qué el segundo trimestre de gestación? ¿Tuvieron embriología ya? ¿Sí? ¿Y qué pasa en el segundo trimestre de Vimos un gestación? poco en... Paloma, te muteaste justo. Vimos un poco en... y se muteó. No, eso, que lo vimos un poco en psicología evolutiva, pero bueno, lo vimos muy por arriba. Muy poco. No, mentira, no lo Bien. vimos por arriba, pero bueno, no me acuerdo exactamente qué pasa en el tercero. Está bien, está bien. Para... En el segundo trimestre no aparecen todas las enfermedades congénitas. las enfermedades, ¿qué, perdón? O estoy Ahí no, fallando. ahí no escucho, perdón. Todas las enfermedades congénitas. En el segundo trimestre pueden aparecer enfermedades congénitas, sí. ¿Por qué? Ah, ¿Qué, no sé. qué sucede en el segundo trimestre? Y para que no digan que los expongo, yo también me tomo mi tecito.
¿Qué es lo que Crea sucede? toda la formación del sistema nervioso y demás. Exacto. Exacto, Clara. ¿Clara o Ana? ¿O Clara Ana? Clara, prefiero solo Clara. Clara, bien. Como bien dijo Clara, que lo deben haber visto en Evolutiva, tal cual todos decían, y que por ahí nos quedó allá lejos hace tiempo. En neurología lo mismo. O en neuro, también nos quedó lejísimos el cuatrimestre pasado, ¿no? Hace 4 veces, pero parece que hubiera sido otro mundo. En el segundo trimestre de gestación se produce, ¿se acuerdan que hay 3 capas embriológicas? Endodermo, ectodermo y mesodermo. Así se inicia, ¿no? La vida humana parte de 3 capas embriológicas. Del ectodermo, específicamente del ectodermo, en el segundo trimestre se produce lo que se llama la migración neuronal del tronco de la base a la corteza cerebral. Con lo cual en el segundo trimestre se conforma todo lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Se conforma lo que es la corteza cerebral. Se conforma todo lo que van a ser las funciones cerebrales de una persona. Y las funciones cerebrales son el soporte de las funciones mentales de una persona. Por eso se piensa que un estrés en ese segundo trimestre afectaría esa migración neuronal, por ende podría afectar la funcionalidad del cerebro, que en consonancia va a terminar afectando la funcionalidad de la mente. Por eso cualquier problema en el segundo trimestre, problemas, estrés severos, pueden traer, digo estrés como injurias hacia el feto, no por una situación estresógena solamente, ¿no? Hablo de estrés perinatal cuando estoy hablando de injurias o de daño hacia el feto. Va a traer probablemente alguna variación en la formación de esa corteza que puede traer variaciones funcionales, que puede generar patologías mentales. Es interesante que del ectodermo, las mismas células que conforman el sistema nervioso central conforman la piel, y las mismas células que conforman la corteza cerebral conforman la huella dactilar. Por eso una investigación que hicimos en KS hace unos años hablaba de la relación de la huella dactilar con la esquizofrenia específicamente, que fue mi tesis de grado hace muchos años, y en KS hicimos con familiares la misma correlación, porque tiene que ver con ese segundo trimestre, porque es la misma célula. Pero eso lo vamos a hablar la otra clase, con suerte, que es cuando terminemos de ver esquizofrenia. ¿Qué mostraron estos estudios perinatales? Por ejemplo, se hizo lo que se llama hipótesis virológica y se midió con el virus de la rubiola. Se midió con hipertensión arterial de la madre. Se midió con el virus de la influenza, con el virus de la gripe. Personas que han tenido gripes muy, muy severas en el segundo trimestre de gestación, o sea que la madre ha tenido una gripe muy severa cuando estaba gestando ese chico, aumenta el riesgo de que ese chico o esa niña padezca esquizofrenia en el futuro. Pero este segundo trimestre no viene solo o aislado, viene, por supuesto, atado a la genética de una persona. Pero si decimos, uno puede tener más o menos genética para la esquizofrenia, pero un poco tenemos todos, digo, porque si no, no sería del 1%. Y si hay algún estrés o una injuria perinatal en ese segundo trimestre, lo que hace es aumentar cada vez más el riesgo de que una persona pueda tener esquizofrenia en el futuro. Lo mismo con el parto. Partos que salen con forceps, partos que tuvieron mucho estrés para el niño a nivel de hipoxia fetal, etcétera, aumentan el riesgo de que una persona en el futuro tenga esquizofrenia, insisto, siempre y cuando haya una genética, ¿sí? Es un interjuego entre la genética y la perinatalidad. ¿Me siguen hasta acá? ¿Soy claro? ¿Sí? ¿Vienen bien? Ok. En este interjuego entre perinatalidad y genética, fíjense que el individuo no intercede. O sea, no hay nada que el individuo haya podido elegir o hacer. Digo, si uno no elige la genética, mucho menos elige
qué le sucedió durante el embarazo, durante su embarazo, cuando él era un feto. No tiene posibilidad de elegirlo, pero no solo el individuo, la familia tampoco. Digo, la familia no elige la genética. Digo, yo no creo que la gente tenga la posibilidad hoy aún de poder elegir, no, que no creo, no existe, ¿no? Aún, de elegir qué genes transmite a un hijo. No existe eso. No solo no existe, sino que tampoco existe, suponiendo que haya un embarazo deseado y que sea una pareja que se eligió, uno no elige a quien ama de acuerdo a la cantidad de carga genética de una patología o de otra, o no por lo menos a nivel consciente. O sea, la realidad es que los genes que uno transmite a un hijo, de alguna manera incide mucho el azar. Y de alguna manera, los eventos que le hayan pasado en el embarazo, la verdad es que son muy pocas las responsabilidades. Digo, si vos me decís, no sé, la madre hacía kickboxing mientras estaba embarazada y le pegaron una patada en la panza, decís, bueno, podrías haber elegido no hacer kickboxing en ese trimestre. Quien te pegó una patada en la panza también, si sabía que estabas embarazada, bueno, merece cárcel prácticamente. Pero sacando ese evento, que creo que no debe existir, que hay una kickboxing en el segundo trimestre, la verdad que una mujer se resfríe o tenga gripe de influenza en el segundo trimestre de gestación, cuando se siente absolutamente bien, puede perfectamente trabajar, estudiar, hacer su vida normal, se siente radiante y tiene gripe, ¿qué eligió? No eligió nada, digo, le pasó, es un evento, una circunstancia. Bueno, es importante esto porque durante muchos años se demonizó fuertemente, y digo demonizó porque parecía casi una casa religiosa, a las familias por la generación de tener un hijo con esquizofrenia. Porque lo que no dijimos al principio, así como el estigma que carga tiene que ver con la violencia, también carga un estigma social muy, muy fuerte de como que alguien hizo algo mal, ¿no? Como, y bueno, también vos viste cómo son, tienen un hijo, y la verdad que las pruebas muestran claramente, la realidad muestra, que si uno no elige la genética, que si uno no eligió ni el embarazo ni cómo fue el parto, la verdad, hasta acá, 2 de 3 cosas que causan esquizofrenia, nadie eligió nada, ni la familia, ni el usuario o el padeciente, ¿no? ¿Vamos claros? Consulta. Sí, señora. ¿Hay alguna probabilidad de que jamás te enteres o jamás hagas ningún síntoma de que tienes esquizofrenia y vivas con esquizofrenia normalmente? No, y te explico por qué no. ¿Existen posibilidades de que vos tengas mucha carga genética de esquizofrenia y no manifiestes nunca la enfermedad? Sí. Pero si no manifestás la enfermedad, no vivís con esquizofrenia. No manifestaste la enfermedad. Como que yo te dijera, ¿existe la posibilidad de que vos tengas mucha genética para la diabetes y nunca manifestes diabetes? Sí. ¿Pero sos diabético? No. Lo mismo para patología cardíaca. Y sí, tenés 10 generaciones para atrás que todos se murieron de afecciones del corazón. Sin duda tenés mucha genética para patología cardíaca. Ahora, si nunca tuviste un problema del corazón, ¿sos un paciente cardíaco? No. ¿Tenés más riesgo? Sí. Pero, ¿Pero sos cardíaco? No. claro, pero puede ser que, no sé, que presentes algún síntoma y que sea leve, ponerle que no tengas delirio, pero por ahí tengas otro tipo de síntomas o que no te des cuenta que estás delirando y llevas una vida normal y nunca supiste que eras esquizofrénico, digamos. ¿Eso se puede? Esa es mi pregunta. Que no te des cuenta que estás delirando tiene que ver con la conciencia de situación. Es que tus síntomas son egosintónicos. Le pasa a la mayoría de las personas con esquizofrenia que no se dan cuenta. Que lleves una vida normal, que es normal, ¿no? O sea, Que puedas trabajar, que puedas formar una familia, no sé, que puedas tener tu casa, a eso me refiero para que vos sigas hay tu gente vida. que tiene una familia, su casa, y trabaja teniendo esquizofrenia. Y sabe que tiene esquizofrenia o no sabe y está en tratamiento. Creo que a lo que vos apuntás es si una persona puede tener una esquizofrenia tan leve Sí, que eso. pasara desapercibida de alguna manera. Eso.
Eso no es esquizofrenia. Vamos a ver más adelante una patología que se llama esquizotipía, que hoy en el DSM-5 está dentro del grupo de la esquizofrenia, que son síntomas parecidos, cercanos, similares a la esquizofrenia, pero en una estructura más funcional, si se quiere. Eso sí puede pasar, pero no es esquizofrenia. Tampoco puede pasar, o no, o sea, a ver, lo que sí puede pasar es que alguien tenga mucha predisposición a ser esquizofrénico y no manifieste nunca la enfermedad. Si no manifiesta la enfermedad, no es esquizofrénico. Digo. Y que con esa predisposición encima tenga cosas raras, ¿no? Cosas excéntricas, cosas bizarras. Bueno, eso hoy se le llama esquizotipía, que es una forma muy lavada, si se quiere, muy reducida, sin delirios, sin alucinaciones, de algún síntoma de esquizofrenia, pero no es esquizofrenia. Pero también se lo considera personalidad premórbida. Digo, hay gente que es así y que de repente después manifiesta esquizofrenia. Pero eso lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Avanzo un poco más? Fui claro con esto. Entonces, digo, quiero volver sobre esto una y otra vez. Nadie tiene la culpa de ser esquizofrénico. Nadie. Ni nadie tiene la culpa de tener un familiar con esquizofrenia. Porque para uno ser culpable de algo, si se quiere, me gustaría más el término responsabilidad, la culpa está como muy asociada a otra cosa. Debería haber podido evitar o no hacer algo, o hacer de menos o hacer de más para que algo no sucediera, ¿sí? Acá, hasta ahora, de las 3 cosas que vimos, hay 2 que el mundo exterior no incide, ni la genética, ni el embarazo y parto. ¿Ok? Entonces, todas las escuelas psicológicas que realmente decían, no, porque la esquizofrenia, hoy lo digo y siento que estoy hablando de la recontra prehistoria. Pero no, pasa que las familias forman hijos esquizofrénicos. Se llamaba madre esquizofrenizante. ¿Qué hizo esa madre para tener un hijo con esquizofrenia? O sea, ¿qué hizo? ¿Eligió la genética? No. ¿Eligió la perinatalidad? No. O sea, ¿qué hizo? O sea, ¿qué hizo de mal para poder tirarle el mote de madre esquizofrenizante? Cuando veamos tratamientos, vamos a ver que se trabaja muchísimo con las familias. Las familias tienen que ser un aliado del tratamiento siempre. Entonces, hoy se cambió el paradigma. Antes era no, las familias lejos, y hoy al revés, las familias lo más cerca del tratamiento posible, porque son las que pasan 24 horas por 7 días con los pacientes, no nosotros. ¿Sí? Avanzo una más, Key, por favor. La causa ambiental o psicosocial, ¿sí? Apunta a las experiencias de vida de, como habíamos visto, lo que es la conformación de la estructura, ¿se acuerdan? La infancia y la adolescencia. La realidad es que la mayoría de las personas con esquizofrenia reconoce algún evento que los terminó por descompensar en su vida adolescente. Digo, me acuerdo un paciente que contó que de repente lo habían corrido los amigos, los compañeros del colegio, o sea, le hacían bullying, lo habían corrido, le habían pegado, y él quedó tan asustado que nunca más volvió a la escuela, y ese no volver a la escuela cada vez fue peor y terminó brotándose. Él reconoce ese evento estresógeno, más el bullying que recibía, etcétera, etcétera, pero la realidad es que con eso, si no hubiera tenido una genética o una perinatalidad, una alta vulnerabilidad, así es como lo pensamos hoy, no hubiera manifestado esquizofrenia. Podría haber manifestado un montón de cosas, trastornos de ansiedad, depresión, el bullying es gravísimo, hace mucho daño, podría haber manifestado un montón de cosas, pero esquizofrenia, para manifestar esquizofrenia, tuvo que haber tenido alguna carga genética y factores perinatales que lo vuelven, ¿sí?, una persona vulnerable
por eso les puse que puede tener una vulnerabilidad muy elevada a poder padecer esquizofrenia, ¿sí? Y lo otro, por eso les decía que pueden parecer factores pequeños, hay factores de estrés en la vida de una persona que parecen pequeños, pero que terminan detonando la manifestación de la enfermedad. Hay un estudio español, también de hace como 10 años, que se replicó varias veces con la marihuana, con el uso de cannabis. 1 de cada 3 personas que tiene esquizofrenia en España tuvo su primera descompensación habiendo consumido marihuana. 1 de cada 3. ¿Qué quiero decir con esto? La marihuana en realidad es una sustancia prodopaminérgica, o sea, incide sobre los mismos neurotransmisores que incide o que están desregulados en la esquizofrenia. Algo de esto vamos a hablar la clase que viene. Entonces, la marihuana juega de alguna manera en la misma cancha, en el mismo partido que juega la esquizofrenia, a nivel de neurotransmisores. Pero en España 1 de cada 3 se brotó por haber consumido marihuana. ¿Qué quiere decir? Que probablemente, habíamos hecho un estudio, me acuerdo acá en Argentina, en escuelas privadas de la ciudad de Buenos Aires, en 5º año el 95% de los alumnos había probado marihuana. De ese 95%, por supuesto, casi ninguno manifestó esquizofrenia, ¿sí? O sea, el problema no es necesariamente la marihuana, pero la marihuana en las personas con alta vulnerabilidad a la esquizofrenia los termina detonando. Entonces, si me permiten hablar de estrés social, bueno, a veces el consumo de sustancias termina siendo la situación estresógena que culmina por detonar. Por supuesto, si yo tengo una persona con alta vulnerabilidad genética y perinatal, la crianza y la adolescencia pueden ser decisivos. Pueden ser decisivos en que una persona manifieste o no la enfermedad, puede ser. Pero muchas veces eso decisivo, la familia no lo sabe. No sabe que esa persona tenía alta vulnerabilidad. Digo, como también puede ser decisivo que no hubiera nunca fumado marihuana. ¿Y qué vamos a hacer? Que si una persona tiene alta vulnerabilidad, hay herramientas para hacer, ¿no? Más vale. Pero no lo podés tener toda la vida encerrado en una caja de cristal, porque probablemente lo que va a terminar pasando es que tenga esquizofrenia, debido a que lo tuviste encerrado. Entonces, es tan compleja la enfermedad, son tantos los factores, que, digo, uno escucha a las familias, yo trabajo muchísimo con familias, de hecho ahora en este periodo de aislamiento social y obligatorio, estoy haciendo un voluntariado con las familias con las que muchas ya trabajaba. Entonces, nada, hablo con ellos, atiendo 2 o 3 familias todos los días, y pacientes también de manera gratuita, ¿no? No más allá de todos mis pacientes, qué sé yo, nada, les ofrecí que si en este momento se sienten mal me llamen, bueno, estoy más o menos en eso, 3 por día, 4 por día. Siento que es lo que tengo para aportar en este momento a la sociedad. Y claro, hablas con ellos y en la infancia consultaron muchas más veces al pediatra que la mayoría de las otras familias. Consultaron muchas más veces por este chico que por otros de sus hijos. Muchas más veces. Ahora, lo vamos a ver en la última clase que veamos esquizofrenia, que creo que no va a ser la siguiente, sino recién la otra, que vamos a hablar específicamente de detección temprana. Y decís, claro, eran indicadores tan difusos que nadie se hubiera jugado a decir, oiga, que su hijo puede tener esquizofrenia en un futuro. Hoy ya lo tenemos un poco más claro. Pero lo que quiero decir es que lo que tenemos que pensar hoy en las familias es como un aliado para los tratamientos. Digo, hoy no tenemos ninguna evidencia de ninguna manera, todo lo contrario, para demonizar o a las familias o a los usuarios por tener esquizofrenia. Con lo cual, para mí ese es el mejor arma en contra del estigma que carga la esquizofrenia, ¿sí? Por un lado ese y por otro lado el de la violencia, que ya lo hablamos más temprano, ¿no? Bueno, si querés, Kate, puedes dejar de compartir la pantalla del Power, así los veo a ellos. Y preguntas, dudas, nos quedan 4 minutos de clase por hoy. ¿No? ¿Les arruiné el jueves? Bueno, no era tan grave, che.
¿No? ¿Estamos bien? No, por mi parte creo que quedó bastante claro. Bien. Bien, Ailén. Bien. Clase que viene. Tengo una pregunta. Ay, sí, yo Sí. también. Bueno, En dale. realidad, sí. Quien quiera. Así que la meditación, como que mucho, yo lo digo por la hermana de mi amiga, ¿no? Porque era medicada, sí, pero no tenía una calidad de vida muy normal. Como que Ujú. nunca, o sea, nunca la vi haciendo vida normal y estaba siempre como dopada, vamos a decir. Ujú. No, como que Y capaz que, no sé. sí, la O sea, clase la que viene meditación. vamos a hablar de tratamientos. Me parece que llegaríamos a la clase que viene Ah, con eso. gracias. La realidad es que hoy se espera que puedan tener una vida lo más socialmente integrada posible. Pero sin duda, sin medicación no hay tratamiento. Quiero decir es esto, si los usuarios, los pacientes dejan de tomar la medicación, no hay tratamiento. Por eso creo que el trabajo mucho es el trabajo con la familia y con los pacientes también de adherencia al tratamiento farmacológico. Porque hoy les estoy presentando, ni siquiera les hablé de síntomas todavía, ¿no? Hoy les estoy presentando los orígenes. Clase que viene vamos a hablar un montón de síntomas y van a ver quizás lo intensa que es como enfermedad, pero también vamos a hablar de tratamientos y de pronóstico. Digo, la realidad es que hoy, a diferencia de hace unos años, hay un montón de cosas para hacer que antes no había, ¿no? Un montón. ¿Qué otra pregunta había, perdón? No, iba a preguntar yo, pero mejor me la guardo para la clase que viene porque No, pero es más de adelante. No, pero es sobre los síntomas y eso, así que no. No, lo No vemos pasa en la nada. clase que viene. Sí, no. Bien. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Fui claro hasta acá? Kay, ¿algo que decir de la clase? ¿Algo que quieras compartir? No, nada, muy claro, estuvo bueno digamos, que lleguemos hasta esta parte en un principio, muy interesante. Bien. Perdón, yo tengo una Sí. pregunta. Sí, Bianca. No sé si me perdí, pero en un momento dijiste que es visible en la adolescencia y en la adultez. Si Se tiene un manifiesta. componente se manifiesta, si tiene un componente genético, ¿por qué no se puede manifestar en los niños, Antes. digamos? Sí, Es una sí, excelente claro, si viene pregunta. Tiene que ver con la dopamina. desde que naces, Tiene, digamos. sí, pasan tres cosas para que eso suceda así. Lo primero es, por eso se entiende que es poco frecuente la esquizofrenia infantil. Se necesita un cerebro apto para alucinar, para tener alucinaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Se necesita que haya cierta evolución cerebral para que suceda. Pero esa no es la Tener mejor como explicación. La mejor ciertas explicación, experiencias. no necesariamente por experiencias de vida, no necesariamente por eso. La mejor explicación en realidad es lo que vos estás preguntando es muy preguntado, porque es, ¿por qué no pasa antes? Digo, si ya está todo dado, tampoco es que está todo del todo dado. La explicación neurobiológica tiene que ver con la conformación completa de las vías dopaminérgicas y con algo que sucede en la adolescencia, que se llama pruning. En la adolescencia, yo no sé si ustedes saben, pero probablemente en neuro lo vieron, mueren un montón, millones de neuronas, mucho más rápido que en cualquier otro momento de la vida. El cerebro produce un cambio grande en la adolescencia. Se produce lo que se llama la poda neuronal, ¿sí? Se podan muchas neuronas a la vez, mueren muchas de esas neuronas, y ya con eso después ya encaramos la adultez. Se entiende que con un cerebro al límite de tener esquizofrenia, esa situación en particular, ese pruning, termina generando la descompensación final. Pero la realidad es que también, insisto, los eventos estresógenos que suceden en la adolescencia también contribuyen a que la enfermedad se manifieste o no, ¿sí? A nivel social, no solo a nivel neurobiológico, ¿no? Pero es una excelente pregunta, y de hecho, muchas veces que se piensa en las cuestiones, la hipótesis neurobiológica dopaminérgica de la esquizofrenia, se piensa en eso, ¿por qué no pasa antes? ¿No? Y las respuestas andan por este lado, generalmente. Bien.
Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Nos No, vemos una, entonces pero, perdón, que no tiene Sí. nada que ver con la clase, es en cuanto a parcial y demás. Lo charlamos la clase que viene. Genial. Ya lo tengo más o menos claro. Eso se los cuento la clase que viene. Bueno, clase que viene, directo, hoy a la tarde lo vamos a subir al campus. Y clase que viene, directo se meten en el link que dice clase del 30 de abril, como hicimos hoy. Sí, 30 de abril, como hicimos hoy con la del 23, ¿sí? Y bueno, nos vemos a las 9. De 9 también así, a 10:30, ¿está? Lean, ya tienen los capítulos para leer, así que nada, vamos avanzando. Y espero que se haya podido hoy, pese a que acá no hay luz hoy todavía. Bueno, nos vemos el jueves y muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Chao.